Bienvenidos a una nueva aventura. En el capítulo anterior subimos la sierra entre Oporapa y la Argentina, al sur del Huila. En la Argentina visitamos Lavapatas, dos centros rituales donde los antiguos pobladores americanos hacían ceremonias sagradas. Hoy conoceremos El Encuentro, una curiosa construcción donde una familia se reúne una vez al año, y luego buscaremos la cascada Los Guácharos, acamparemos en un árbol, luego iremos a otra cascada con leyendas y sueños, compartiremos con misifús y nos bañaremos con agua helada. Bienvenidos. Son las 8:30, aquí está la motico, quedó bajo techo. Mi carpa, pues se supone que íbamos a quedar por acá en el patio. La carpa está dentro de una habitación. Pues muchas gracias a Don Ever y a Marta, su esposa Marta, que me están ayudando muchísimo. Al otro día, Ebert y Marta me invitaron a desayunar. La familia de Marta ha cuidado estas tierras por varias generaciones. La casa guarda antigüedades de los colonos y también de las culturas indígenas que poblaron este precioso valle. Marta y su hija me mostraron El Encuentro, el sitio donde la familia se reúne una vez por año. Cuando mi abuelita Dolores murió, las últimas palabras que dijo fue: vivan unidos y vayan a misa. Entonces, como memoria, cada año venían a la misa de cabo de año y pues se reunían en ese tiempo como familia. Y luego se hacía una cena, se compartía, se hacían, digamos, novedades. En este año, ¿qué pasó? ¿Quiénes nacieron? Ya nos despedimos aquí de Don Ever, que fue quien me permitió acampar anoche y además me dio cena y desayuno, póngale usted cuidado. Y me presentó, me dio las indicaciones del lugar, de la finca donde vamos, de Los Guácharos y la cascada Marsella. Y aquí está mi Marta, que es la señora, la mamá de estos bellos chicos que ya se van para clase y los estamos demorando, así que los dejamos ir. Don Ever, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted también. Doña Marta, muy amable. Chao, chicos. Dígale Que estén chao, muy bien. dígale chao. Dígale chao, mira. Chao. Bonita. Ya se despidieron. Chao. La mamá de la bailarina. Vamos para la finca Los Guácharos. Una mirada cercana nos damos cuenta que todo es madera. Es una iglesia muy única, los pisos también son de madera. Vean ustedes todo lo que hemos subido. Esta es la Argentina. Y aquí arriba nos va a aparecer, ahí a la derecha ven, Pensil. Y estamos casi a la altura de las reservas de los cerros por donde entramos desde Oporapa. Hola, mi nombre es Jesús Antonio Vargas. Los invito para que conozcan la finca agroecoturística Los Guácharos. Hola, soy Franci. Los invito a la vereda Marsella a disfrutar de la hermosa naturaleza. Hola, mi nombre es Javier, vivo acá en la finca turística Los Guácharos. Les quiero mostrar la casa del árbol. Mi papá construyó esta hermosa casa en un árbol. A muchas personas les gusta acampar aquí. Podemos disfrutar de muchas cosas en el campo, podemos hacer muchas cosas que en la ciudad tampoco podemos hacer. Hay paisaje, cultivar café. El atractivo natural de la finca agroecoturística Los Guácharos es la cascada Los Guácharos. Adicional a eso tenemos el nido de los afectos, la casa del árbol, y ofrecemos también otros servicios adicionales como es restaurante,
senderismo, avistamiento de aves. Junto con don Jesús y toda la familia bajamos a la cascada. Don Jesús lleno de datos, enseñándome cosas. Franci, su esposa, con su sentido del humor, haciendo bromas y riéndose de todo. Y los muchachos risueños y ágiles. Bajamos por un sendero hasta el río Loro, que limita entre los municipios de La Plata y la Argentina. Los nombres de estos municipios recuerdan el pasado minero de la zona. Eviten volar un dron en una cueva, en el fondo de un cañón estrecho o en cualquier lugar con paredes de roca porque se volverá loco, o al menos el dron se nos enloqueció en este lugar y casi se suicida contra las paredes. Y como si no fuera suficiente con un dron loco, aquí les tengo un par de loquitos metiéndose en esta cascada helada. Este es el nido de los afectos y hace parte de los atractivos que tenemos en este sitio. Fue una idea de un niño, la cual materializamos ya como un atractivo más para las fotos y le colocamos el nido de los afectos, porque ese es el nido para que usted venga y le demuestre sus afectos con la persona que usted venga. Y ya nos vamos a acostar allá arriba en el árbol. Pero entonces que descansen y nos vemos mañana. Pero de nuevo el mundo se ha salvado. La luz discurre inventando sucios colores, como dijo don Jorge Luis Borges. Es otro bello amanecer en la Argentina, el sol alimenta los cultivos y nosotros nos hemos entretenido tanto en los guácharos que solo me voy hasta después de mediodía. Mil gracias a don Jesús, a Francia, a sus hijos, fue una experiencia muy bonita haber compartido con ustedes. Cuiden y quieran mucho su tierra, es un verdadero tesoro. Bueno, gente, ya estamos listos. Nos despedimos de este hermoso lugar con una familia muy linda, unas historias muy bonitas, lugares fantásticos para ver y una conexión con la naturaleza única. Así que muy recomendado cuando vengan a la Argentina, Huila, venir aquí a la vereda Marsella y disfrutar de la cascada Los Guácharos, de la casa en el árbol y de todos estos animalitos y toda esta flora tan impresionante que hay acá. Bueno, mi gente, venimos entonces desde el Pensil, nos regresamos por la vía principal y a unos 10 minutos tal vez, ya allá al fondo vemos la cascada. Tenemos que bajar ese caminito que se ve ahí, llegar a esa casa y de ahí podemos ver la cascada de la Gaitana. Vamos entonces, súbanse en el puesto de la imaginación y nos vamos. Nuestra motito pasará la noche acá, a la entrada. Un poquito lejos de la entrada, toca acá porque el camino pues lo podemos bajar, pero si llueve se va a poner muy difícil la bajada, así que la dejamos ahí. Vamos a pasar esta noche junto a la cascada. Don Jesús tuvo la amabilidad de invitarme a pasar la noche allá, así que pues felices, encantados. Me gusta mucho más el campo, acampar o los hospedajes en el campo, y esta aventura ha resultado muy interesante. Esto está lleno de leyendas y de creencias extrañas. Se dice que en la cascada se ve la forma de una mujer, las piedras forman un cuerpo femenino a la distancia, se escuchan voces, algunos sospechan que hay algunos tesoros, pero el tesoro es la misma cascada
vamos para allá. Bueno, por si fuera poco, tengo perro, tengo gato, tengo una cocina y aquí es donde pasaremos la noche. Es la vista que tenemos. Aquí estamos haciendo la cena. Y por ahí escuchan un comensal. Ya le enfrió la comidita, así que vamos a darle uno por uno. Venga, Osita. Venga, perro. Venga, gato. Venga. Bueno, Osita parece que tiene mucha hambre. Está comiendo eso con muchas ganas. Este monito también. Y el gatito, como siempre, mucho más decente que estas bestias. Bueno, y para el cocinero, pues no le tocó sino comer, le tocó comer en la olla. Antes de irse, don Jesús me contó muchas historias un poco tenebrosas acerca de duendes que esconden las cosas. Dicen que han visto un duendecillo por acá, que es un hombre chiquitico, por ahí de unos 30, 50 centímetros de estatura, con un sombrero grande, que a él le gusta hacer picardías, desaparecer cosas, esconderlas y luego volverlas a aparecer. Cuentan que a veces están reparando algo y se pierde alguna pieza clave y nadie la encuentra y al rato vuelve a aparecer. También que se ha robado la leche y se la toma. Entonces parece que es un duendecito traviesillo que habita por acá. Que vamos a ver cómo nos va con este duendecillo travieso esta noche. Ojalá no me haga muchas travesuras y me deje dormir tranquilo. Un saludo hindú al amanecer dice: mira este día, pues es la vida, la propia vida de la vida. En su breve curso están contenidas todas las verdades y las realidades de tu existencia. Ayer no es más que un sueño y mañana es tan solo una visión. Si vives bien hoy, harás que ayer sea un sueño feliz y mañana una visión de esperanza. Por ello, mira bien este día. Saludemos al día, amigos y compañeras. Vamos a saludar a este monumento natural a Huaytipán, la Gaitana, la gran cacica que desafió un imperio hace 500 años. Junto a la cascada La Gaitana, con ustedes como testigos, nace un nuevo superhéroe. Les presento al Capitán Sombrero, que luchará por sacar a los lugares desconocidos del anonimato. Les presentará a todos los colombianos su tierra, les mostrará los lugares más lindos, más escondidos del país, y a las personas más hermosas de este país. Bienvenidos. Hubo unos tiempos donde la Gaitana se refugió en este sitio, ¿sí? Cuando los españoles la estuvieron persiguiendo, hay personas que las han hecho salir de allá porque ella se les crece. Cuando deseen pueden venir a acampar, pueden traer su camping, si no acá se les consigue, pues esa es la idea de poderlos atender. Se les prepara la comidita, lo que quieran, la idea es de atenderlos lo mejor que se pueda. Ay, mi pobre gorda, la dejaron solita anoche, pobrecita. Bueno, ahora ¿cómo le va la vuelta a usted, señora? Le pasa por estar tan gordita. Nos despedimos de don Jesús, de sus niños y de sus mascotas. Extrañaré mucho a mi Sifus, y es que ese gato se da tanto pero tanto a querer que tiene hijos en toda la vereda. Es peor que el gato de Shrek. Espero que muchos de ustedes puedan visitar estos maravillosos lugares. Tenemos muchísima belleza y aún muchísima más amabilidad en nuestra propia tierra. Me voy de la Argentina muy contento y agradecido y con más ganas de continuar mi proyecto. Gracias a ustedes por ver este trabajo. Pueden suscribirse y compartir este video si lo desean. Si quieren pueden hacer alguna donación. En la descripción dice cómo hacerlo. Si quieren pueden invitarme a conocer su pueblo en cualquier lugar de Sudamérica que tarde o temprano los paso a visitar. También pueden sugerir una historia o un sitio para visitar. Muchísimas gracias, prudencia en la vida. Yo sigo para el norte del Huila y como dicen por acá, nos pillamos. Chao, chao. Hace mucho no me bañaba con agua tan helada. Me dolían los por acá y los pies, se sentía que quemaba. Acelera el corazón, el pulso. Oh.